Buenas amigos de Ingeniería Total, el día de hoy vamos a resolver el siguiente ejercicio que tenemos aquí, el ejercicio 290 del libro Hibbeler, décima edición, y nos pide determinar la longitud del cigüeñal de A a B, formulando obviamente un vector cartesiano de posición desde A a B y encontrando luego su magnitud. La magnitud, o sea, la distancia que hay de este punto a este punto, en milímetros, porque aquí tenemos milímetros, ¿sí? No nos piden en qué unidades, pero vamos a dejar en milímetros. Y bueno, ese es un problema muy sencillo también. No tiene gran complejidad. Lo único que tenemos que estar atentos en este tipo de problemas es en los signos, en las posiciones, ¿verdad?, de los puntos, en las funciones trigonométricas, que realmente sepamos qué es una función trigonométrica. Es lo que necesitamos nada más. Todo lo demás es muy sencillo y muy básico. Entonces, el problema, ¿cómo lo iniciamos? Tenemos que encontrar un vector de posición. ¿Qué es un vector de posición? Es una distancia o una ubicación de un punto respecto a otro punto, o la distancia de un punto a otro punto en el espacio o en el plano. En este caso tenemos el plano. Entonces, si un vector es únicamente una distancia de un punto a otro, pues podemos sacar un vector de posición de aquí a acá, ¿sí? Bien. Entonces, ¿qué necesitamos para formar un vector de posición? Pues las coordenadas de estos dos puntos. ¿Y cómo las encontramos? Pues aquí en el problema nos dan unas medidas, un ángulo, y seguramente con eso somos capaces de encontrar las coordenadas de ambos puntos. Por ejemplo, a simple vista B se ve muy sencillo, ¿cierto? Porque tenemos una distancia que es 400 y nos da directo la coordenada en el eje X. Y la coordenada en el eje Y, pues es de 0 porque está sobre el eje X. Entonces la coordenada en B la escribimos de la siguiente manera, muy sencillo. Entonces la coordenada en B va a ser en X 400, 0. Así de sencillo hemos encontrado la coordenada del punto B. Pero la coordenada del punto A no es tan sencillo. Más bien sí es sencillo, pero hay que hacer más operaciones. ¿Por qué? Para el punto A tenemos que visualizar lo siguiente. Nos dan una medida y nos dan un ángulo para llegar a este punto. Y si nosotros somos observadores, vemos que aquí, en esta distancia, si nosotros la subimos en el eje X, después lo cerramos a 90 grados, donde está, nos forma 90 grados, y que se nos formó también un triángulo rectángulo, ¿cierto? Entonces, si es un triángulo rectángulo, esta parte que está aquí es la hipotenusa. Y esto que está aquí es un cateto, y es un cateto opuesto a este ángulo. Y este cateto opuesto lo vamos a llamar X. Y acá tenemos otro cateto, y este cateto es el adyacente, porque está adyacente al ángulo, lo vamos a llamar Y. Lo vamos a llamar de esta manera porque estas serían las coordenadas del punto A. Y nosotros tenemos que encontrar esto, X y Y. Entonces vamos a llevar este triángulo acá, lo vamos a hacer un poco más grande. Vamos a hacer el triángulo un poquito más grande. Listo, tenemos el triángulo. El ángulo de 90, los 25 grados se encuentran aquí. Nos dan esta distancia que es la hipotenusa. Y tenemos que encontrar este lado y este lado para encontrar las coordenadas del punto A. Y si tenemos un triángulo rectángulo, ¿cómo le hacemos para encontrar esta medida y esta medida? Pues las funciones trigonométricas, ¿cierto? ¿Qué función trigonométrica me conviene en este caso? Por ejemplo, el seno es el cateto opuesto sobre la hipotenusa, el coseno es el cateto adyacente sobre la hipotenusa, la tangente es el cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Entonces, en este caso, es obvio que nos conviene tanto los cosenos como los senos, ¿cierto? Bien, entonces vamos a utilizar la función trigonométrica del seno primero. Entonces, ¿qué me dice el seno? El seno del ángulo 25 va a ser igual al cateto opuesto. Al cateto opuesto, este de acá, sería X sobre la hipotenusa, que ya la tenemos aquí, sería 125. Despejamos X únicamente y nos da este 125, lo pasamos multiplicando, me quedaría 125 seno de 25 y esto es igual a X. Listo, ya encontramos la coordenada del punto X. Y la coordenada en el eje Y va a ser lo mismo, pero como está adyacente al ángulo, vamos a utilizar entonces el coseno. Entonces sería coseno de 25 va a ser igual a Y, que es el cateto adyacente, sobre la hipotenusa, que es igual a la misma, 125. Pasamos multiplicando 125, coseno de 25, y esto va a ser igual a Y. Y listo, ya encontramos la coordenada en el eje Y. Les repito, es muy sencillo, únicamente que te tienen que hacer más pasos.
y podemos dejarlo expresado de la siguiente manera, porque es un poquito más elegante nada más, pero si quieren resolver esto que está aquí, lo pueden hacer, no hay ningún problema, porque al final lo vamos a tener que hacer, pero yo lo voy a dejar expresado así, repito, porque se ve un poquito más elegante. Entonces la coordenada en el punto X va a ser 125 seno de 25, por el seno de 25. Pero ojo aquí, vean el dibujo cómo está. Aquí tenemos el origen y todo lo que está para acá en el eje X es negativo, ¿cierto? Y el punto A está hacia acá. Entonces, ojo ahí, los signos, las posiciones, no se les olvide, un signo cambia todo el resultado de lo que están haciendo. Aunque ustedes hagan todo el procedimiento bien, si un signo lo ponen mal, todo está mal y no sirve para nada. Entonces, ojo ahí, piensen antes de escribir, ¿cierto? Entonces, la coordenada es la misma, únicamente tenemos que agregarle lo que es el signo menos, que sería menos 125 seno de 25, coma, ahora el eje Y, que sería este. La posición, pues, está en los positivos de Y, entonces ahí no pasa nada, ¿no? Así lo dejamos igual, no se altera el signo, sería 125 coseno de 25. Listo, ya hemos encontrado los dos puntos. Ahora, ¿cómo encontramos el vector de posición de A a B? Recordar que un vector, si nos piden, por ejemplo, de A a B, va a ser igual, o más bien indica que tenemos que colocar primero las coordenadas del punto B, que es del punto final, menos las coordenadas del punto A, que es el punto inicial. Y lo mismo pasaría si nos pidieran al contrario, sería, por ejemplo, si nos pidieran de B a A, pues sería poner primero las coordenadas del punto A y luego las coordenadas del punto B, ¿sí? Después de coordenadas del punto final menos coordenadas del punto inicial. Así es como se forma un vector de posición. Entonces, sabiendo esto, vamos a formar nuestro vector de posición, vamos a llamarlo R. R de A a B va a ser igual a, primero la coordenada en el punto B. Estos son I, acuérdense, esto ya lo vimos en anteriores videos. Estas son las I y estas son las J. Solamente tenemos que juntar las I con las I y las J con las J. Entonces la I de B, ¿cuál es? Va a ser 400, ¿sí? 400 menos, porque estamos restando aquí, la coordenada en A. Y la coordenada la abrimos otro paréntesis porque el negativo va dentro del paréntesis. Tampoco se vayan a equivocar ahí. De 25, cerramos paréntesis y cerramos otro paréntesis porque ya abrimos acá otro. Y esto va a ser en I. Ahora sí, más las J. Y las J primero en B, pues sería 0, menos la J de A. ¿Cuál es? 125 coseno de 25. Eso sería en J. Listo. Ahora vamos a desarrollar lo que tenemos dentro del paréntesis. Por eso les decía, pueden hacerlo antes o después. Pero es más elegante dejar desarrollado como está así. Cuando hasta que vamos a encontrar el resultado, yo recomiendo que ya resuelvan esto, porque si no se les van a hacer números y no se ve bien. Se ve un poquito más profesional si lo dejamos de esta manera. Ok, tenemos esto. Esto va a ser igual, entonces lo que está dentro del paréntesis me dice que va a ser 400, menos por menos me da más. Entonces sería más 125 por el seno de 25. Y esto me da de 400, bueno, el paréntesis ya no es necesario ponerlo. Va a ser de 452.83 en la componente I. Y más, bueno, aquí sería menos, porque aquí ya tengo menos, como tengo ceros menos una cantidad, pues me va a dar menos, ¿cierto? Entonces aquí yo voy a poner menos de una vez y resuelvo con la calculadora, 125 coseno de 25. Y esto me da 113.29 en la componente J. Listo, ya tenemos nuestro vector de posición. Aquí está. Aquí está mi vector de posición. Este vector de posición es un vector que dijimos que va, imagínense que va de B a A, ¿no? Aquí está nuestro vector de posición. Y las coordenadas únicamente nos indican las componentes de ese vector respecto a los ejes X y Y. Es únicamente lo que nos indican las Y y las J. Ahora, esto no me pide problema, me pide la magnitud, la distancia en milímetros, ¿sí? ¿Cómo lo hago? Yo, para indicar que voy a sacar una magnitud de un cierto vector AB, lo pongo de la siguiente manera, que va a ser absoluto. ¿Por qué? Porque va a ser una raíz cuadrada. ¿Una raíz cuadrada de qué? De las componentes elevadas al cuadrado. Esto ya lo sabemos como
Para sacar la magnitud de un vector tenemos que elevar sus componentes al cuadrado, ¿cierto? Entonces ponemos 452.83 por i más el menos que va aquí, va dentro del paréntesis, no se les olvide, 113.29, porque ese menos es el que se va a elevar al cuadrado y me va a quedar positivo. Entonces yo esto lo meto en la calculadora, entonces sería raíz de 452.83 elevado al cuadrado más el menos, ya lo pongo como positivo porque yo sé que elevado al cuadrado me va a dar positivo. Y me va a dar un resultado de la magnitud de AB va a ser igual, lo voy a redondear a 467, ¿sí? Milímetros, porque en realidad me da 466.78, pero ese punto 78 realmente en milímetros es una cantidad extremadamente pequeña. Y en un problema como esto, pues no tiene sentido, ¿no? Entonces el resultado sería este, ¿sí? Y esto es lo que nos pide el problema. Y bueno, esto ha sido todo. Espero les haya gustado el video. No olviden suscribirse y compartir con sus amigos para poder seguir creciendo y subir más videos resueltos de estática y mucho más en su carrera de ingeniería. Bueno, nos vemos pronto.